día es bien esencial. Dios está llamando a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Ok, somos nosotros. Amén. ¿Cómo es? Nosotros. Las almas están allá. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han sido salvos? ¿Cuántos han aceptado al Señor como su Salvador personal? Amén. Amén. Ok, amén. ¿Cuántos se han bautizado en agua? Amén. El agua va a estar a 50 grados esta semana. Entonces, a mí me bautizaron en un río en New Jersey. Y cuando me metieron al agua, eso estaba frío. Los huesos me pusieron calientes. Era la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios ha sido fiel. Vamos a hablar un poco de la necesidad del llamado de Dios divino. Antes de entrar a este tema, voy a comentar y voy a poner un texto que es bien divino en el llamado de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo fue ¿qué? Nuestro Señor y Salvador. Hijo de Dios. Amén. En el ministerio de Jesucristo nos muestra la humildad del llamado de Jesús. Habíamos hablado y comentado del lavado de los pies de sus discípulos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Amén. Lavó los pies de sus discípulos. Dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿qué? De las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. ¿Cuántos reciben esa palabra en su vida? Acuérdense que nosotros somos un linaje escogido. Y nosotros no nos escogimos a nosotros mismos, Dios nos escogió. Y si te escogió con un propósito. Te escogió con un propósito. Y el propósito de Dios es escogido del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. En el tiempo que vivíamos, aleluya, gracias a nuestra hermana, aleluya. Dios, por eso es que aquí hace falta equipo, el equipo no puede faltar aquí. Ahí en español, ahí está en español, si no está en español. Vean a mi hermana al final, ¿ok? Es mi hermana mayor, en Cristo. Dios ha sido lindo. Cuando el Señor nos llama a que seamos la luz, es porque habíamos vivido en las tinieblas, hoy estamos ¿qué? En luz. La luz. Usted es una ¿qué? Usted es una ciudad. Dice que nosotros somos la sal de ¿qué? De este mundo. El sabor de este mundo. Cuando usted es salvo, ¿verdad? Lo primero que le preguntan es, ¿qué fue lo que le pasó, hermano? ¿Por qué usted tiene el gozo de Dios? ¿Sí o no? Cuando usted empieza a obtener la salvación y empieza a cambiar su corazón al amor de Cristo, muchos ven luz en usted, no ven oscuridad, ven luz. Y esa es la luz del llamado de liderazgo divino. Dios lo ha separado, lo escogió. ¿Cuántos de ustedes se sienten que Dios los escogió? Amén. ¿Sobre el pastor? Hello. Todos fuimos escogidos. Todos fuimos escogidos. En un momento hubo palabra profética en su vida, como lo dijo y estaba predicando este domingo Ezequiel 37. Cuando Ezequiel estaba en ese valle de los huesos secos, ¿qué le dijo? ¿Será que esos huesos vivirán? Sí. Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que vivirán. Profetiza entonces, le dijo, a esos huesos secos. Entonces hay que profetizar en nuestra vida y saber que nuestros hijos y la generación de nuestros hijos van a ser salvos. Aleluya. Mi casa le van a servir a Jehová. Esa es la promesa de Jehová. No es solamente obtener la salvación cada uno de nosotros, sino que a través de la salvación nuestra familia. Amén. Y esa es parte del liderazgo divino. Vamos a entrar a lo que dice Primera de Pedro y continúa en el verso 21, en el capítulo 2, dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él no dio un ejemplo. Acuérdense que era maestro. Fue buen maestro. No solamente era carpintero, sino que buen maestro. Jesús era el buen maestro. Hello. Él ¿qué hizo con sus discípulos? Los amó. Los quiso. Humildemente, ¿verdad? Los amó. Les dirigió. Y después de que la revelación entró en su vida, lo mandaba de 2 en 2. Aleluya. De 2 en 2. El ministerio de Jesucristo duró nada más 3 años. Aleluya. 3 años. ¿Se puede imaginar? 3 años en el ministerio. Pero lo más lindo fue el impacto de la vida de nuestro Señor en nuestros corazones. Esa es la imagen de la humildad de Cristo.
Dijo que también Él padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. El ejemplo de Cristo no es para que solo seamos salvos por la gloria de Él, sino que sigamos sus pisadas, sigamos sus caminos, sigamos sus estatutos. Hello. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, en el verso 23, que cuando le maldecían, oiga bien, cuando lo maldecían, ¿se acuerdan? No respondía con maldición. Imagínense el amor de Cristo, hasta dónde iba la humildad. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, entre pecados o a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuyas heridas fuiste sanado. Imagínense el amor de Cristo hasta dónde fue. Como siervo, hijo de Dios. No se engrandeció, fue humilde, fue obediente hasta la muerte. ¿Cuántos queremos obedecer esta noche al llamado de Dios, al llamado al ministerio? Vamos a entrar a unas cuantas escrituras. Vamos a empezar en Mateo 11:29. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 al 8, que lo tenga, lo mantiene ahí. ¿Okay? Tienen sus notas, o tomen notas, que va a haber examen final. No se asuste. Todo punto que no sé. No. Y Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 11:29. Lo mantiene ahí. Mateo 11:29. Filipenses 2, 5 y 8. Y Mateo 4, capítulo 4, del 1 al 11. Vamos a hablar de una persona humilde, que es él, generalmente. Ha de ser modesta y vivir sin mayores, ¿verdad?, problemas. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otro. Lo más lindo que la humildad de Jesucristo nos enseña que él nunca asumió ser más importante que nadie, sino que con humildad nos enseña su ministerio, nos enseña el poder de Dios manifestado en la presencia. ¿Qué dice Mateo 11:29? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevar mi yugo. ¿Qué quiere decir el yugo? ¿Alguien tiene alguna idea que cuando él se refiere al yugo, a qué se refiere? A que nos sujetemos a él. Ok. ¿Alguien más? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Creo que la importancia de nosotros ver que llevar el yugo, llevar el peso, llevar la sobrecarga, llevar el entendimiento, llevar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, vamos a evangelizar más. Necesitamos evangelizar más. ¿De qué manera vamos a evangelizar? Usted tiene un testimonio, hermano. Usted tiene un testimonio, hermano. El testimonio de su vida, el testimonio de la transformación, el testimonio del carácter de Jesucristo en su vida es el que da vida y palabra de quién es Cristo. La humildad de Él nos muestra que el yugo, muchos de nosotros vamos a llevar la carga del ministerio, la carga, aleluya. No sé cuántos de ustedes han tenido carga. ¿Sabe cuál es el primer ministerio? La familia. Más alto. La familia. Amén. ¿Qué se siente? Hay un yugo, ¿verdad? Hay un yugo pesado. ¿Por qué? Porque hay tareas, hay cosas que emprender. Hay mamás que son papás, papás que son mamás, y hay esposos y esposas. Y déjenme decirle, la familia es el primer ministerio que aprendemos que amar, a querer, a sobrepasar. Hay muchos, como dicen, challenges, hay muchos ¿qué? Challenge. Muchos desafíos. Muchas cosas que en esta vida, lo que estaba hablando el hermano William temprano, vivimos en un momento en la vida que todo se achica y todo se agrandece y todo tiene su tiempo y todo se estira y todo se encoge rápido. Estamos viviendo en los últimos tiempos, familia. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo me acuerdo cuando estaba en mi país, tenía 10 años,
un día era 20 días, hoy un día es 20 horas, menos de 20 horas, 8 horas, nada más. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando me mandaban a jugar y sentía que el día era largo el día. Hoy no, hoy un día usted amanece y ya usted. Mi hijo sabe identificar este día cuando mira la luz. Daddy, it's a new day. Daddy, we gotta sleep. Pero es así, rápido. Y aprender de mí que soy manso. No solamente llevar el yugo, llevar el entendimiento del ministerio, pero ser ¿qué? Humilde. Cuando él se describe manso es ser humilde. El ministerio que Jehová está desempeñando, está poniendo en tu corazón es para que seamos humildes. Que llevemos la presión del llamado, que sintamos la presión del llamado, que sintamos la obligación y la dedicación del llamado, pero humilde. Cuando somos mansos, somos humildes, sentimos que el Señor nos va a guiar, nos va a mostrar. Muchas veces tomamos decisiones prematuras, decisiones rápidas. ¿Cuándo toman decisiones rápidas? No se ve. ¿Cuándo tomamos decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuándo tomamos decisiones que al final de la hora seguimos 40 años en esa montaña? Hello, que no sea como el pueblo de Israel. O sentimos que nunca cambia, las situaciones nunca cambian porque no hemos sabido entender la precisión de saber esperar. No sé cuántos de ustedes están esperando en una oferta para Navidad. Pero déjenme decirle, Dios conoce el lugar donde está esa oferta. Yo le digo a mi esposa. Pero humilde, manso y humilde de corazón. Oiga bien, de ser así, de corazón. Este corazón, lo más lindo que el Señor conoce. David fallaba. David tenía muchas controversias. David era, mire, yo digo que lo más lindo que el Señor miraba en el corazón de David era porque David sabía, él conocía el corazón de David. ¿Cuántos de nosotros hemos faltado al Señor y el Señor nos sigue amando? Ha sido misericordioso con nosotros. Aun así cuando nos equivocamos, aun así cuando no hacemos las cosas que a Él le gustan, Él sigue siendo Dios en el trono de gracia. Y lo último que nos enseña es que no solamente tengamos los humildes de corazón, seamos humildes de corazón y hallaréis que descanso. Quiere decir que cuando hacemos las cosas de la manera que Dios nos indica, encontramos descanso. ¿Por qué? Porque sabemos que lo hemos hecho no a nuestra manera, a su manera. Dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son más altos. Nosotros tenemos límites, pero no se va. Dios no tiene límites. Por eso cuando Dios va a usar a alguien, lo va a usar. No importa qué tan chiquito, qué tan grande, qué educado o no, Dios lo va a usar si el corazón de esa persona está presta para que el Señor, Él se glorifique. Porque toda gloria y honra es ¿para quién? Para Dios. Todo lo que hagamos, que sea gloria para Dios, no para el hombre. Filipenses 2, ¿quién lo tiene? Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 y el 8. Nos está enseñando la humildad. La humildad es parte y prioridad del llamado, de la necesidad del llamado divino, la humildad. Ahí donde está. Es un tema muy lindo y bien importante para vivir y ponerlo en práctica en nuestra vida. Amén. ¿Quién lo tiene? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Si no, léanlo. Oh, perdón, que te espalda. Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Ajá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La reflexión de Filipenses, Pablo nos indica que, y la revelación de Pablo en esta escritura, es que el mismo Dios en carne, revelado. No sé si lo podemos poner otra vez, Filipenses 5, 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo creo que ese es Filipenses. Ajá. Hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual,
a Dios como cosa que se aferrase. Nunca él se comparó al poder de Dios, nunca se comparó que él era Dios, sino que humildemente nos enseñó en carne la humildad, en carne como persona. La reflexión de Dios en la carne nos indica que como seres humanos es para que sigamos el ejemplo, que siendo Dios fue humilde, se humilló, siendo hombre, como hombre se humilló, que fue humilde, sino que él se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, forma de ¿qué? De hombre, forma de ¿qué? De ser humano. Hecho semejante a los hombres, por eso lo dice. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, el último. Y estando en la condición de hombre, se humilló. No tuvo orgullo, se humilló. Ese es el principio de saber entender el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Acuérdense que si vemos la separación de muchos años, de 400 y pico de años, 400 años, desde el Nuevo al Viejo Testamento, donde el Mesías había sido profetizado en Isaías, ¿verdad? La promesa de Dios, el pacto de Dios con el hombre, porque había un pacto roto, hello. Por un hombre hubo ¿qué? Destrucción, vino ¿qué? Muerte, que es Adán, y por el otro que vino, ¿ah? Salvación, ¿quién es? Jesucristo, su Hijo. Es ahí donde nos muestra que siendo hombre, como hombre, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. Su Hijo. La reflexión. ¿Y muerte de qué? De cruz. No solamente muerte, en cruz, de cruz, en la cruz. La reflexión de esta noche, viendo la humildad y el modelo de liderazgo que prevalecía y prevalece hasta este tiempo de Jesucristo, nos lleva a entender que el líder, la actitud del líder tiene que empezar en la obediencia y siendo humilde. La obediencia es bien importante. Dice que la obediencia es mejor que ¿qué? Que el sacrificio. No sé cuántos de ustedes han sacrificado. ¿Cuántos están listos de sacrificar su vida, su tiempo por el amor a Cristo? Y ese es el sacrificio de cada uno de nosotros como líderes que el Señor está levantando. Vas a sacrificar tu tiempo, vas a sacrificar tu familia, vas a sacrificar cosas buenas que el mundo te ofrece, trabajo bueno. Y va a haber un momento que el Señor va a seguir proveyendo. Aquí hay testimonio, incluso de muchos de ustedes, que el Señor, sirviéndole al Señor, el Señor ha dado promoción, el Señor te promociona. Y el Señor te cambia hasta la dirección, el Señor sabe la dirección que te va a vivir. Eso es lo más lindo. Entonces a veces nos frustramos, queremos el sueño americano, no le voy a decir que no, todo el mundo tiene el sueño, todo el mundo tiene visiones, todo el mundo tiene planes. ¿Cuántos planes tiene usted? Y le voy a decir que ninguno de los planes que tenemos obra como el mejor plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, es perfecto. Jeremías 29:11 nos lo dice, porque yo conozco los pensamientos de vosotros, yo conozco los planes para con vosotros. ¿Y son planes de qué? De bien. De bien, no planes de mal, de bien. Y después, ¿qué tiene Jeremías 29:11? Lo puede leer, 12, versos 11 y 12. No solamente los planes de Dios son para bien, pero es para prosperar. Planes para no dejarnos ahí donde estamos estancados. El Señor conoce todo lo que necesitamos. Algo que en el tiempo de ser líder en la iglesia local, desde que obtuve la salvación, me rendí a los pies de Cristo, porque nadie va a obtener la salvación si no hay rendimiento. Es por fe. Y aparte de eso, no solamente aceptarlo, sino que aceptar su amor, aceptar lo que Él tenía para conmigo personalmente. Me acuerdo de los primeros años de liderazgo, que el temor mío era cómo Dios iba a proveer. Ese era el primer susto que yo daba. Y si yo soy cristiano y el Señor me ha llamado, cuando yo fui a las prisiones, que he dado mi testimonio, muchas veces las prisiones fue el primer ministerio que el Señor me dio. Y ese ministerio, por 2 años, yo iba localmente de la iglesia local, 2 años, a las mismas prisiones de máxima seguridad. Pero me acuerdo el primer día de experiencia, los pies se me temblaban, porque yo no quería entrar a las prisiones, no menos que yo quería estar en una prisión. Segundo, no me gustaba hablar delante de la gente. No sé cuántos tienen el temor de hablar delante de alguien. Dios empieza a orar en uno y ese nerviosismo y todo eso se va yendo. Amén. Es cuestión de confiar en Él. Por eso dice, mi yugo es ¿qué? Mi yugo es ¿qué?
You es easy, es fácil. Todo Dios lo da. A veces las facilidades Dios nos las da al confiar en Él. Al saber que Él va a estar y Él es el que. Es el Dios al frente, atrás, a la izquierda y a la derecha. En cualquier ángulo es el Dios de nuestra salvación. Es el Dios que provee. Jehová Jireh. Y va a proveer. Y ese era el miedo. Yo iba a las prisiones y decía, wow. Me encantaba. Sentía la presencia de Jehová y regresaba. Y yo sabía que el Señor me había llamado para ese tiempo. Y luego a predicar y luego a ser parte del ministerio. Pero llegó un momento que tenía que tomar una decisión a de verdad dedicar mi vida al ministerio. Dedicar mi vida. Y a veces no sé de dónde el Señor me da fuerza, pero déjeme decirle, cuando nosotros somos débiles, Él nos hace fuertes. Amén. Déjeme decirle, porque a veces no sé de dónde me salen las fuerzas, de dónde me sale tanta energía, ¿okay? Como ese pony que tiene la batería y nunca se descarga. Pero cuando llego a la casa, yo siento el gozo de Dios, déjeme decirle. El gozo de Dios de saber que Dios nos usa para su gloria. Y aún así cuando no nos gusta, a veces no sentimos que no se sienta obligado. Deje que el Espíritu Santo obre en ustedes, deje que Dios abra ese llamado. Pero es que a veces yo no conozco mi llamado, siga orando, el Señor se lo va a revelar, el Señor lo va a revelar a través de los profetas. Muchos de ustedes han tenido palabras proféticas últimamente. Y Dios no se cansa de dar palabras a cada uno de nosotros. Muchos de ustedes han tenido palabras muchos años atrás y ahora se está cumpliendo la promesa de Jehová. Amén. Ahora se está cumpliendo muchas cosas que el Señor había hablado en muchos tiempos atrás. Y eso es lo más lindo. El modelo que estamos viendo en Jesucristo esta noche, entre la humildad y la obediencia permanece el amor. Vamos a leer la última escritura, Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tremendo ejemplo del principio del ministerio de Jesús. Imagínense que no fue el diablo que lo llevó al desierto, fue el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué revelación podemos tener en ese momento cuando la Escritura se refiere al Espíritu de Dios llevarlo al desierto? Para capacitarlo. Para capacitarlo. Una buena observación. ¿Alguien más? Para probarlo. Para ponerle prueba, para probar. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Una más? Para demostrar que él podía vencer al enemigo. Ok. Son buenas observaciones. Bueno, el Espíritu de Dios lo llevó no solamente para prepararlo, pero da a entender que el Espíritu de Dios estaba con él. La presencia del Espíritu caminaba con él. Fue el que lo llevó y lo iba a dirigir. Por eso es que es la presencia del Espíritu Santo que se mueve en nuestra vida. El Espíritu Santo es el abogado, es el maestro, es todo, el consolador. Ese es el ejemplo del llamado de Jesús al entender que Juan el Bautista, cuando lo bautizó,
No solamente lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense que antes del ministerio era el bautismo. Y descendió ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo a él, ahí lo guió y lo preparó. 40 días, 40 noches. Me imagino que el Señor estuvo tentado, sufrió, me imagino no pudo ni dormir. El diablo lo llevó a las ciudades, le ofreció todos los reinos, imagínense. De qué manera no lo tentó, que en la carne, cuando es débil, ¿verdad? Cuando la carne es débil, quiere comer, ¿verdad? ¿Cuántos ayunan aquí? No vean, no me vean. Cuando dice la iglesia, vamos a ayunar, todo el mundo busca el ayuno número 2, que son las frutas, que son esto y lo otro. Pero ayunar y dejar que de verdad esta carne padezca y seamos libres. Es ahí donde el Espíritu de Dios obra. Acuérdense que no comió, lo llevó. Por eso cuando lo tentó con el pan, porque primero que dice, el pan con mantequilla. Lo tentó con comida, lo tentó con darle todas las potestades de la tierra. Lo tentó, lo sedujo. Pero era el Espíritu Santo que lo estaba preparando, porque le dijo al final, en el verso 11, ¿escucharon lo que dijo? El diablo entonces le dijo. ¿Por qué? Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dios estaba con él. Esa es la preparación que nos enseña el inicio del ministerio del Señor. Por eso cuando está en el jardín y le dijo a sus discípulos en el jardín antes de crucificar, antes de morir, les dijo que oraran por él. ¿Y qué pasó? Se durmieron, se quedaban dormidos. Creo que esa preparación del Espíritu Santo, que usted no se tiene que dormir, hermano. Usted tiene que tenerla ahí, constante. No se duerma. No se duerma porque Dios está obrando. No se desespere porque Dios lo está guiando. Y cuando menos acuerde, usted le va a servir a Jehová, le va a servir a Dios, le va a servir a Jesús, le va a servir la presencia del Espíritu Santo, va a estar con usted. Y es ahí donde entendemos entonces confiar en el Señor y no confiar en nuestra propia prudencia. Dejar que Él lo guíe, que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe. Este es un año donde el Señor está guiando a muchos y el destino de muchos va a empezar ya a caminar en diferentes direcciones. A veces no lo entendemos porque somos llamados, pero muchos de ustedes han sido llamados porque tienen dones que el Señor se los ha dado, los tienen. Y el Señor va a usar esos dones para su gloria. Eso es lo más lindo de saber entender que, como dice Marcos, hay otra. Juan el Bautista dijo que era necesario que él crezca y que yo me mengue. Pero sin embargo Jesús no quiso exaltarse a sí mismo. Él nunca se exaltó a sí mismo. Él siempre fue humilde. Y es ahí donde viene el principio de entender que muchas veces cuando estamos en esa silla sentados bajo, es ahí donde